Hola, hola, buenas. Ya, yo creo que se escucha todo. Miren, vamos a... Bueno, yo creo que se ve la pantalla, ¿no? ¿Se escucha? Hola, por favor, a ver, confirmen. Se escucha, sí. Sí se ve. Buenas tardes, ¿de qué tiempo? Mucho, ¿no? 2 semanas. Vamos a empezar. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Como ustedes pueden ver, ni así siquiera 54 nomás. Creo que así nomás es la asistencia, no sé cuántos asistirán al final. De todas maneras, vamos a empezar con lo que corresponde. Vamos a empezar con lo que corresponde al día de hoy. En el planteamiento básico de estas cosas, lo que yo les voy a pedir o sugerir es que más o menos lo que quieren hacer. Yo tengo, ¿cómo se puede decir? Ya tengo mandado a hacer hoy día columnas con el ingeniero Saavedra, me ha dicho que haga columnas. Entonces, podemos empezar tal vez escogiendo algunas cuantas características. En un primer ejercicio podríamos decir que nos pide determinar la carga axial que de compresión. ¿Qué carga axial de compresión podrá resistir la columna corta? O sea, este primer ejercicio que nosotros vamos a ver tal vez un poco en lo rápido, van a disculpar la letra, pero ya no estoy acostumbrado a hacer. Entonces, fíjense más o menos así, y tal vez hacemos nada simple, ¿no? Entonces, digamos, es así, una columna. Tiene su armadura, tiene aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, y aquí más tiene 4. 1, 2, 3, 4. Aparte tiene 3 aquí. De la gráfica directamente ustedes pueden ver tranquilamente que nosotros hacemos así, digamos, a tener su estribo aquí. Y van a disculpar un poco el dibujo. Tenemos el dibujo ahí. El hecho es de todo esto que se tiene como dato 10 barras de 26, o sea, aquí son 10 barras de diámetro 26 milímetros, ¿no? Ese es el ejercicio. Además nos da una columna cuadrada de 40 por 40 centímetros. Vamos a escoger la letra, yo no puedo dibujar siempre. 40 por 40 centímetros. 40 centímetros. Y al otro lado también 40 centímetros. 40 por 40 es. Nos da parte la resistencia característica del concreto. Tal vez valga la pena un poquito más aquí hacerlo, pero la resistencia característica del concreto, que en nuestro caso va a ser 245 kilogramos por centímetro cuadrado. Y tenemos un esfuerzo al límite de fluencia del acero igual a 4200
kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Aparte de eso, por supuesto, vamos a tener el recubrimiento en la columna, que es de 3 centímetros, y el diámetro del estribo. Aunque el diámetro del estribo está, ¿cómo se podría decir?, aproximado, ¿no? Nosotros deberíamos calcular el diámetro del estribo. Ustedes ya han aprendido cómo calcular el diámetro del estribo, ya sea uno o dos ramas. Y aparte de eso, tenemos algo interesante, que es los momentos. Fíjense, se tiene los momentos M, momentos axiales a los que está sometida la columna, un momento MUX en la dirección X de 18 toneladas por metro lineal, toneladas por metro lineal, y otro momento en la dirección al eje Y, MUY. Como estamos en el metro de la resistencia última, todo es a MU, ¿no? Y este es 13 toneladas por metro lineal. 13 toneladas por metro lineal. La pregunta es, básicamente, determinar la carga axial de compresión. Por básicamente dice, ¿qué carga axial? Voy a escribir tal como está. ¿Qué carga axial de compresión, perdón, podrá resistir la columna? Podrá resistir la columna. La columna corta. La columna corta. Es una pregunta, ¿no? Básicamente está pidiendo como una incógnita la carga axial. Fíjense, PU. ¿Cuánto vale PU? Eso está pidiendo. Para resolver, nosotros vamos a resolver este ejercicio con un bolígrafo mejor, más bonito. Puede ser este, digamos. Tal vez uno mejor, a ver. ¿Cómo es? Personalizar, ¿no? Personalizar aquí, ¿no? Está bien, ¿no? Podríamos resolver con este nada más. Entonces vamos a decir solución. En la solución vamos a ver lo siguiente y vamos a decir, fíjense, para resolver este tipo de ejercicios lo primero que nosotros tenemos que hacer es plantearnos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña explicación tal vez, no sé si valga la necesidad, porque parece que ustedes ya avanzan mucho. Vamos a ver quiénes son. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta solución es directamente tratar de resolver, ¿no?, este tipo de ejercicio. Una de las cosas que nosotros vamos a ver es, por ejemplo, que este es un diseño de columna biaxial. Biaxial se llama así porque esta columna está sometida a la acción de dos momentos. Por eso es como está sometida a la acción de dos momentos, se va a hacer un doble análisis, entonces doble refuerzo. Por eso se llama diseño biaxial. Cuando solamente tiene un momento se llama uniaxial. De todas maneras, si nosotros hemos visto eso, podríamos ver lo siguiente, como ustedes han visto ya. Al tener dos momentos, entonces es un diseño biaxial, ¿no? Automáticamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia es determinar, tal vez, según el orden, determinar primero siempre el factor de seguridad o coeficiente de minoración, que también se lo determina aquí en punto número 1. Vamos a determinar lo que es phi. Determinamos phi, que es el factor de seguridad o coeficiente de minoración. Entonces dice ahí la teoría, dice si, por ejemplo, la carga PU es mayor o igual a 0,10 de la resistencia característica del concreto
por AG. Si eso ocurre, si eso se cumple, en pocas palabras, entonces el factor o coeficiente de minoración phi, factor de seguridad para columnas, va a ser 0,65. Ustedes ya saben por sus conocimientos anteriores que el 0,65 define la zona de compresión. O sea que toda columna debe diseñarse en la zona comprimida y está bien, o sea, si eso es así, ¿no ve? Entonces, nosotros lo primero que podemos hacer es determinar esta relación. ¿Ve? Si PU es mayor o igual en el peor de los casos 0,10 de la resistencia por AG, entonces es 0,65. Pero aquí tenemos un problema. El problema es que no tenemos PU, es justamente lo que nos pide. Entonces podemos pasar al punto número 2, pasando directamente, porque no podemos hacer ya nada. Podemos determinar en este caso, podemos determinar el caso de diseño. Entonces determinamos, no me acuerdo cómo se llama, pero me recuerdo el caso, ¿no? Si lo llama la PCA. Determinamos el caso de diseño. El caso de diseño. ¿Qué significa eso? Que puede ser caso A, caso B o caso C, ustedes saben. Y MUX dividido entre MUX es mayor o igual a MUY sobre MUY momento proyectado, entonces eso es caso A. Al revés, si MUX sobre MOX es menor a MUY sobre MOY momento proyectado, es caso B. Entonces lo primero que podríamos hacer tal vez aquí es determinar y ver si podemos hacer qué caso es. Entonces podríamos aquí empezar y decir, fíjense, para saber qué caso es, lo que nosotros necesitamos es determinar el momento MUX sobre el momento MOX. A ver. Y a su lado determinamos MUY en cociente con respecto a MOY. Entonces determinamos esas dos partes para determinar el caso. MUX no hay problema, está aquí. No hay problema para es 18. Reemplazamos tal como está 18 dividido. Ahora fíjense, MUY también está ahí está. Entonces eso vale 13. Entonces reemplazamos tal como es, ¿no? Ahora MOX. La diferencia aquí es cómo calcular MOX. MOY es el momento proyectado que sale de la teoría del contorno de Bresler. Generalmente se dice que según el contorno de Bresler, fíjense, tiene la sección más o menos que es así, de la columna. Por supuesto que la teoría del contorno de Bresler nos dice si por aquí más o menos está el eje X, y por aquí más o menos está el eje Y. Entonces la teoría del contorno de Bresler, claramente, como su nombre mismo lo dice, es el contorno de Bresler, nos dice que podemos utilizar o trabajar con esta carga PO, que es la carga axial a compresión pura cuando cae en el centroide de la sección transversal de la columna. Y esta carga PO, según la teoría del contorno de Bresler, puede caminar, PO, puedo hacer caminar por todo el contorno de la columna. Por todo el contorno, fíjense, por todo el contorno está caminando. A disculpar mi enredo de rayitas, pero yo sé que se está entendiendo, espero que se entienda. Puede caminar por todo el contorno, PO, según la teoría. O sea, está caminando por todo el contorno o el borde de la. Primero está aquí, después está aquí, después está aquí, después está aquí, y aquí también podría haber, y aquí también, y podría ir por todos los puntos, ¿no? Pero la teoría del contorno de Bresler nos dice que nosotros debemos diseñar con el momento proyectado MOX y MOY. Y estos momentos MOX y MOY tienen que ser los más críticos. Entonces, ¿cuándo los momentos proyectados van a ser los más críticos? Cuando tengan el valor máximo. ¿Y cuándo se va a tener un valor máximo? Justo cuando la carga axial PO esté justo en las esquinas del borde de nuestra columna. Ahí va a ser el momento máximo que van a generar estos momentos proyectados, estas cargas PO. ¿Por qué van a ser los momentos máximos? Porque su brazo va a ser máximo.
su brazo respecto a este eje y respecto al otro eje. Si está en esta esquina, si estoy adoptando o estoy tomando esta esquina. ¿Cuánto va a ser este brazo? Excentricidad en X. ¿Cuánto va a ser este otro brazo? Excentricidad en Y. Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar lo que es, si ustedes se dan cuenta, el momento más crítico se va a dar justo cuando la carga PO esté en la esquina del borde de la columna. Si nosotros nos fijamos a este ladito, por favor, va a ser justamente cuando PO esté aquí. Justo cuando esté en cualquiera de las esquinas, con respecto al eje X va a tener, y al eje Y va a tener una excentricidad en Y y una excentricidad al otro lado en, como ustedes pueden ver, en X. ¿Vale? Entonces, eso es lo interesante de este método, que nosotros vamos a trabajar con los momentos más críticos, como siempre. ¿Vale? Y el PO está ahí, justo en esa esquina. Y si eso es así, entonces podríamos determinar M o X. Ustedes saben por sus conocimientos acumulados que M o X es igual a la excentricidad en Y por PO. Y el momento M o Y es la inversa excentricidad en X por PO. Si nosotros reemplazamos, vamos a tener la excentricidad en Y. Al ser una columna, y ustedes fíjense, una columna de lados iguales, entonces la excentricidad es la mitad del lado de la columna, ¿no ve? Entonces va a ser 40 medios. Bueno, pondremos por ahora 40 medios. Aquí también la excentricidad al otro, la excentricidad en Y también va a ser 40 medios. Se tiene una columna simétrica de lados iguales por PO. ¿No ve? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos definir aquí por PO. Por PO. Por PO. Entonces ya tenemos los valores. ¿Cuánto va a ser esto? 20 de PO. Y este otro lado va a ser 20 de PO también. ¿Vale? Entonces, podríamos reemplazar aquí eso, sí, pero podríamos hacer algo mejor, fíjense. Como nosotros necesitamos determinar esa desigualdad que sale de aquí y todo eso, podríamos decir entonces directamente que ¿qué pasa si yo hallo M o X respecto a M o Y? ¿Cuánto sería M o X? M o X está aquí. Es 20 sobre PO. ¿Y cuánto es M o Y? M o Y también está ahí. Es 20 sobre PO. Y como ustedes pueden ver, por nuestros artificios o nuestro conocimiento de simplificación, esto con el se va. Y esto también con el se va. En este caso sí se van. Y lo que te queda es que M o X respecto a M o Y proyectado es igual a 1. De igual manera yo puedo hacer MUX sobre MUY si quieren. Pero no vendría mucho al caso ya hacer eso. Lo que sí podríamos hacer es directamente reemplazar en todo esto. Vamos a reemplazar. Reemplazamos. MUX, ¿cuánto vale? Estoy reemplazando la ecuación de ahí arriba. Vale 18. Dividido MUY, ¿cuánto vale? Vale 13. Dividido, pero lo que yo voy a hacer ahora es reemplazar este MUX. ¿Cuánto vale MUX? Pero aquí está lo interesante, fíjense. ¿Cuánto vale MUX? Entonces, si nosotros vemos nuestro gráfico, por nuestros conocimientos de la escuela, dice MUX es a 1 como MOY, momento proyectado, es a un denominador que no se escribe, pero se sobreentiende.
Y esto viene desde quinto básico, tercer, cuarto básico, Rolando Álvarez, ¿no? El librito. Todo número entero en realidad tiene un denominador que no se escribe, pero se sobreentiende. Y cuando es necesario, hay que recordar, ¿no? Entonces, MOX es a 1, como MUY también es a 1. Y por tanto, si nosotros tenemos eso, podríamos decir directamente que aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Ahora, ¿cuánto saldría esto? 18 entre 1, 18. 3 entre 1, 13 nomás. Pero aquí viene el gran dicho y hecho. ¿Cuál es más grande? Esto es más grande que eso. Como eso es más grande que eso es lo que se define, lo que queda como resultado. Y como eso es más grande que eso, esto es más grande que eso. Y como eso es más grande que eso, esto es más grande que eso. Y cuando eso pasa, ¿qué caso tenemos? Caso A. Preguntas, por favor. Si no han entendido, ¿no? ¿No hay preguntas? Sí. Otra de las maneras de hacer es tanteando. Y eso es lo que hace el ingeniero, ¿no? Dice, más o menos, esto es mayor que esto en una relación, más o menos, esto es 20% más, 1.2 más que esto a 1. Entonces, esto es a 1.20 como esto es a 1. Va tanteando en porcentajes el ingeniero. Y va llegando casi a lo mismo, pero se tantea en porcentajes. Una de las maneras de hacer, ya no tanteando, es así. Te va a salir exacto, 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 como tiene que ser exacto. Bien exacto. Entonces, fíjense, si esto es mayor, fíjense aquí, amarillito, si esto es mayor que 13, como se puede ver clarito, eso ha salido de esto, por tanto, esto ha salido de esto, por tanto, se tiene caso A. No se olviden, cuando es mayor, cuando esa relación es mayor o igual, es caso A. Cuando es menor, es caso B. Y cuando es igual, es indistinto tomar caso A o caso B, ¿no? Preguntas. Bueno, parece que saben todo ya. Vamos a decir sí. De Snorri om 2020. 53. Entonces, una vez que se ha hecho eso, nosotros vamos a pasar directamente a lo que es... ¿dónde era? Me olvidé. Entonces, una vez que eso, tenemos el caso A y vamos a abrir nuestra pizarra, que debe estar por aquí. Este es... ¿Dónde estamos? Este es el 2020. 23. Continuando con nuestra pizarra, vamos a decir que tenemos caso A. Si tenemos caso A, entonces podríamos hacer unas cuantas consideraciones. Por ejemplo, la pregunta es hallar P, justamente nos pide hallar PU. Pero para eso yo les digo algo. Si ustedes tienen el armado, pueden calcular el momento, igual como hemos aprendido en vigas. Si ustedes tienen el armado en una viga, pueden calcular el momento que es capaz de resistir ese armado. Aquí ustedes ya tienen el armado, todito, 10 barras de 26. Entonces, con esto ustedes pueden determinar los momentos proyectados, que todavía no estamos pudiendo determinar. Fíjense, MOX, MOY está en función de PO. O sea, nosotros todavía no hemos determinado los momentos
proyectados, pero a partir de este armado yo puedo determinar los momentos proyectados, porque algo que ustedes tienen que saber es que si yo tengo el armado, puedo determinar beta, que es un factor de relación en armado, puedo determinar con eso la cuantía de acero, puedo determinar el factor de carga. Con el factor de carga determino todo lo demás. Entonces, fíjense, eso es lo que vamos a hacer, y vamos a empezar aquí a... Tal vez aquí hay rojos. Entonces, continuando, vamos a empezar a decir que nosotros hemos definido el caso A. Entonces, siguiendo con eso, nosotros vamos a decir que tenemos el caso A. Caso A, entonces. Para el caso A se define una ecuación que ustedes la conocen. Si tú tienes el caso A, utilice la condición de caso A que dice que el momento MUX respecto al momento MOX proyectado más el momento MUY respecto al momento MOY proyectado por 1 menos beta sobre beta debe ser menor o en el peor de los casos igual a 1. Esta es la ecuación que yo debo utilizar cuando se trata de analizar un caso A en el diseño para columnas de PCA, ¿no? Entonces esa es la ecuación. A partir de esta ecuación yo tengo que determinar todo lo demás, ¿no? Entonces lo mejor sería de aquí multiplicarlo por MOX. Entonces fíjense, yo voy a empezar a multiplicar MOX por 1. Después de eso, MOX por todo esto. Y después MOX por todo esto. Ese es el orden de multiplicación. Entonces, MOX por 1, si se dan cuenta, estoy multiplicando en este sentido, ¿no? Primero este, y después este, y después este último. MOX por 1, entonces sería MOX. Y vamos a analizar esta ecuación en el caso más crítico. ¿Cuándo se va a dar el caso más crítico? Cuando este MOX sea una igualdad. MOX por el siguiente, ahora es MOX por esta parte. Entonces me va a quedar MOX sobre MOY, todo esto por MUY. A ver. Podríamos hacerlo mejor, a ver. Un poco mejorando, va a ser MUY, si quieren, por MOX sobre MOY por 1 menos beta sobre beta. Ahora voy a pasar a multiplicar, y a multiplicar por esto, voy a pasar a multiplicar esto. MOX por MOX, me queda MOX con MOX se va y te queda MUX. ¿Ven? Entonces tendríamos más MUX. Algunos lo hacen más ordenadito, más mejor. El ingeniero hace así, directamente esto es MUX por conmutatividad más MUY por MOX sobre MOY por 1 menos beta sobre beta. Ya está. Esa es la ecuación que vamos a manejar. Pero para poder manejar, aquí están las preguntas. Y ustedes fíjense. ¿Tengo esto? Tengo. Aquí está, ¿no? Aquí está, ven mi cursor, MOX. Ahora, entonces aquí. Ahora tengo este MUY. Tengo también es 13. Ahora tengo MOX, MUY, no tengo. Pero puede pasar algo mágico. Fíjense, puede ir resolviendo mejor. Puedo tener que MOX es igual a... Vamos a reemplazar nomás ya. MOX cuánto vale y vamos a fijarnos. MOX vale aquí 18 y MUY 13. A ver, aquí está. Entonces vamos a tener 18
más 13 multiplicado por M o X y sobre M o Y. Pero con eso también va a pasar algo mágico. Ustedes se fijan aquí, M o X, momento proyectado, es 20 por PO. Y M o Y es 20 por PO también. Entonces, todo eso yo puedo decir que M o X va a ser 20 por PO. Carga axial a compresión pura es PO. Y M o Y 20 por PO también. En este caso, como es una columna cuadrada, las iguales, siempre los momentos proyectados también van a ser iguales. Cuando la columna ya sea sección rectangular, entonces aquí te va a salir, por ejemplo, 20 por PO sobre 30 por PO, al revés te va a salir. ¿Por qué? Porque la columna ya es cuadrada, es rectangular de 60 por 40, digamos. Entonces, la mitad aquí 20 y la mitad al otro lado, la mitad aquí 30 y la mitad al otro lado 20. ¿No? Pero aún así, fíjense, pasa siempre algo mágico. Se va PO con PO. Y te queda 2/3. Que el 0 con el 0 igual se va. ¿No? O sea que PO desaparece. O sea, este artificio, no es artificio, pero esta mañita es muy buena. Entonces en esta parte también PO con PO se va. Y como es cuadrada, 20 con 20 también se va. Entonces, fíjense cómo tan fácil se vuelve nuestro ejercicio. Y aquí tenemos 1 menos beta sobre beta. Ya, entonces, fíjense, una vez que hemos hecho eso, vamos a empezar a decir que podemos reemplazar y decir MOX ahora se ha convertido en 18 más 13 por 1, si quieren, porque todo eso se vuelve 1, de 1 menos beta sobre beta. O sea que M o X puedo hallar. Lo único que me falta determinar o debo determinar es beta. Que beta es un factor de relación que depende de la armadura de la columna. ¿Ya? Es un factor de relación que depende de la armadura de la columna. Si tú quieres determinar beta, tienes que saber el armado o tienes que determinar el armado primeramente de la columna. Entonces aquí viene dos, no sé si están queriendo entrar, vamos a ver. No hay nadie más, ¿no? Entonces, aquí viene la primera recomendación. Cuando se tiene el armado, entonces sí o sí se debe calcular beta. Sí o sí se debe calcular. Algo que quiero que ustedes recuerden es que el armado, lo voy a decir en palabras porque ustedes ya saben, el armado puede estar en términos de cuantía, puede estar en términos de deformación unitaria del acero, puede estar en armado, en físico armado, puede estar en palabras, si dice al máximo, al mínimo y todas esas cosas. O sea que el armado te puede dar de varias maneras. De varias maneras. Hay más todavía, ¿no? No me recuerdo. En vigas hemos visto esto. O sea, en palabras también te puede decir, diseña lo máximo, diseña lo mínimo y demás. O sea que cuando tú tienes el armado, sí o sí, y así claramente les voy a decir, sí o sí, se debe calcular beta, que es un factor de relación que depende del armado, no se olviden. En este caso, fíjense en nuestra pizarra, ¿puedo calcular beta? Oh, sí, pues, aquí está el armado, está todo bien clarito, entonces debo calcular beta. A diferencia de lo siguiente.
Cuando no, a mí no parece, cuando no se tiene el armado. Cuando no se tiene el armado, se puede adoptar un valor. Adoptar beta. Pero beta es un valor que oscila o varía entre 0,5 y 0,75. O sea, no puede ser más de 0,5, perdón, sí, no puede ser, tiene que ser mayor a 0,5, no puede ser menos de 0,5 ni mayor de 0,75. Entonces aquí viene la diferencia y la primera recomendación. Cuando no se tiene el armado, entonces puedo adoptar. Se puede adoptar beta. Pero no cualquier valor, sino un valor que esté dentro de este rango, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cuánto adopta el Inge? A ver si me pueden decir, por favor. 0,62 o 0,65. 0,62. Sí, más o menos va por ahí, a ver si ustedes calculan un ratito. En realidad adopta la media. 0,5 más 0,75 dividido entre 2. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es? No tiene que estar con calculadora, por si acaso. Ya no. 0,625, Auxi. Entonces, generalmente beta adopta a veces el Inge 0,60, a veces adopta 0,62 y a veces 0,63, por ahí más o menos. Generalmente entre estos dos valores va. O algún caso extremo 0,65, así se va a adoptar. ¿Cuál está adoptando ahora? ¿Este o este o este? A ver, díganme. 0,62 ha usado. ¿Cuánto? 0,62 Auxi. ¿Ve? Si ustedes se fijan, básicamente está adoptando la media. La media está adoptando, casi la media. ¿Ve? Entonces, eso, pero no se olviden de esta parte importante que dice, fíjense que está mi borrador, cuando se tiene el armado, sí o sí calcular. El armado puede estar como cuantía, ¿no ve? Además, quiero que sepan que en este caso de columnas puede estar como factor de carga, Q. Si está como factor de carga, este se llama factor de carga para diseño de columnas por la PCA. Si está como factor de carga, también se puede hallar el armado si te da el factor de carga. Y ese factor de carga es pues algo que está en las tablas de la PCA. Fíjense, aquí, a ver, aquí nomás. De aquí. Ay, no se pues. No, son estas para allá el beta. Nada, siempre. Ya la 8 ya es grande. Aquí está el factor de carga. ¿Pueden ver ustedes? Está el factor de carga. ¿Ve? Si tú tienes el factor de carga, puedes hallar esto, o depende de dónde caiga el factor de carga, puedes hallar, digamos, que caiga aquí, ¿ve? De aquí, que caiga, digamos, aquí, cae aquí, tú hallas en qué rango está, y con eso tú hallas qué valor es, y tienes todo. Tienes este valor, tienes todo. Este es el factor de carga. Van a ver si ustedes practican que si tienen el factor de carga, pueden hallar el armado. No se olviden de eso. Ya, entonces, pero cuando no tienen el armado, entonces pueden adoptarse. Por ejemplo, hay algunos ejercicios que ustedes han debido ver, les da así nomás, les da así, así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y nada más, digamos. Y les dice ahí todavía 8, phi, ¿de cuánto? Les dice, ¿no? ¿De cuánto? Les da PU, les da este valor, les da MUX,
les da MUY, les da muchas cosas, pero no les da el armado, les da el esquema nomás, pero no les dice qué diámetro, les dice la disposición nomás. Entonces, en este caso, como no hay armado, no hay acero por ningún lado, ni en palabras ni en nada, entonces ustedes pueden adoptar lo que es en este caso beta. Pero cuando no se tiene el armado, eso no se olvide, y aquí no se tiene. Pero cuando se tiene, puede estar como cuantía, como deformación unitaria, como armado, como en palabras o en factor de carga. En nuestro caso está como armado, bien clarito está como armado, ¿no ve? Como armado. Entonces, cuando está como armado, sí o sí deben calcular. Por favor, no se olviden, porque en el examen, cuando tienen que adoptar, calculan. No sé de dónde se inventan, pero calculan. Y cuando tienen que adoptar, calculan. De donde sea sacan parámetros y calculan. Y cuando tienen que calcular, están adoptando. O sea, eso ya es error de concepto. No sé cómo llamarlo. Ya no se olviden, para mí es muy importante aclarar estas partes para que no se equivoquen. Ya entonces, cuando tienen el armado, sí o sí deben calcular ustedes beta. Nosotros en este caso sí o sí vamos a calcular. ¿Por qué? Porque es justamente lo que nos falta. Justamente es lo que nos falta. Fíjense aquí, vean mi borrador, justamente en esta ecuación es lo que nos falta. Y para calcular beta hay una disposición que dice, ¿no? Bien clarito. Beta está en función de el armado, entonces tal vez aquí en un punto número 3, no sé cómo llamarlo, un asterisco directamente, determinamos o calculamos beta. Para calcular beta, yo tengo que saber algunas cuantas cosas. Por ejemplo, tengo que saber lo que es, para calcular beta, tal vez así vamos a poner, no me acuerdo bien, pero para calcular beta usamos las tablas del 1 a 7. Tablas de 1 a 7 claramente de la PCA. Si en algo me estoy medio equivocando, me van a decir ya de verdad, de mucho tiempo estoy resolviendo este tipo de ejercicios. Ya, pero para calcular beta, no se olviden, usamos las tablas de la PCA. Solo del 1 al 7, para calcular beta es eso, del 1 al 7. ¿ya? Entonces, iremos a nuestras tablas, y vamos a nuestras tablas aquí, y vamos a, hemos dicho del 1 al 7, entonces tenemos... Entonces, fíjense, aquí está, del 1 al 7. Clarito dice, tabla número 2, rango de coeficientes para beta, dice. Entonces, fíjense, lo que necesito para determinar beta, todos estos valores son los valores de beta, los que están aquí en la parte del medio. ¿Qué necesito para eso? Necesito para eso determinar lo que es el Rho y PU sobre PO. ¿Ve? Aquí está, fíjense. Constantes de diseño para flexión biaxial. Para determinar beta. Yo necesito G, Rho y FY, FU, PU sobre PO. Entonces, yo puedo hallar la cuantía y todas esas cosas. Vamos a ver. Quiero borrar esto. No quiero borrar. Un Paint es lo que tengo que hacer. Entonces, para calcular beta, nosotros vamos a determinar que en este caso es el caso A y vamos a determinar los 3 coeficientes de caso A. Pero antes de eso, nosotros vamos a analizar qué momento quiero hallar
como ustedes pueden fijarse, el momento que yo estoy escogiendo para hacer mi diseño en primera instancia es el momento MOX. ¿Qué momento estoy escogiendo para hacer mi diseño? Estoy escogiendo en primera instancia un momento MOX. Eso quiere decir que si yo tengo mi columna de 40 por 40, que es así, sobre esta está el eje, ¿no? Y está el eje X. ¿Cómo va a ser entonces nuestro momento proyectado, en este caso MOX? Si yo estoy escogiendo, fíjense, no se olviden, estoy escogiendo justo MOX. ¿Por qué estoy escogiendo MOX? Porque es justamente el que he despejado. Por eso es que se dice que se está analizando primero el momento MOX. Entonces, ¿cómo es el momento MOX? El momento MOX es un componente al eje X y está justo al centroide aquí, con dos flechitas, como nos enseña el ingeniero Merovia, momento MOX. Y como estoy analizando primero el momento MOX, la dirección de este momento, y así vamos a hablarlo, la dirección de este momento es así, a ver, fíjense, el sentido y todo eso. Entonces, en la dirección de ese momento, está apuntando a una cara, y esa cara se va a llamar T. O sea que T es la cara en la dirección del momento que se está analizando. Y su otra cara a la fuerza va a ser B, que va a ser la cara paralela a la dirección y sentido del momento. Así es como se define G y T. Es fácil, ¿no? ¿Qué pasaría en un rápido? Fíjense, si nosotros tendríamos así la misma columna, ya, van a disculpar el dibujo tan feo. ¿Sí? Y este es el eje Y y este es el eje X. ¿Qué pasaría si yo estaría analizando? Si yo quisiera analizar primero el momento MOY, el momento, fíjense, proyectado MOY. ¿Qué pasaría si yo quiero analizar esto? Entonces, la cara en la dirección del momento, la cara en la dirección del momento, la cara en la dirección del momento que estás analizando, se llama T. Y la paralela, lado paralelo al momento, se llama B. Fíjense que cambia mucho. Cuando estoy analizando el momento MOY, T es una horizontal, un lado horizontal. Y cuando estoy analizando MOX, T es un lado vertical, porque es justamente la cara en la dirección del momento. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha hecho eso, podemos decir lo siguiente. Podemos recordar de nuestra pizarra, fíjense que tenía 4 barras aquí, 4 barras allá, y uno ahí, uno allá. Podemos volver a dibujar eso. Tenemos aquí 4 barras, 1, 2, 3, 4. Y aquí también 1, 2, 3, 4. Y aquí creo que era 1, 2, ¿no? Las 10 barras. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a escoger, como nosotros hemos escogido, hemos definido, analizar el momento MOX, vamos a ver qué tabla de diseño vamos a utilizar para la PCA. Pero algo también interesante aquí es que no siempre pueden empezar por MOX. Si ustedes quieren, como hemos hecho hace rato, agarran su columna y pueden analizar un componente MOY. O sea, pueden analizar o MOX o MOY. Pueden empezar por cualquiera de los dos, no interesa. Van a llegar a lo mismo. No siempre es una ley empezar por MOX. Empezamos por MOX porque es primero en el abecedario, ¿no ve? X, Y, Z. Eso nomás. Entonces, una vez hecho eso, nosotros vamos a entrar aquí a lo que es algo interesante, que es el código de armado. Código de armado.
claramente en la tabla de la PCA lo van como B, T y un total. Y ahí más o menos va el código de armado en ese orden. ¿Cuántas barras hay en B a lo largo paralelo al lado B? ¿Cuántas barras hay paralelo a lo largo del eje del T? ¿Y cuántas barras hay en total? Eso es lo que se pone. Fíjense entonces lo que nosotros vamos a hacer. Esto es B. ¿Cuántas barras hay paralelo al lado B? Este es B. ¿Cuántas hay? 4. No importa si yo tomo este otro lado, sigue siendo 4. No se toma las partes del medio, se toma estas partes de aquí, o esto, paralelo a B. ¿Cuántas bases? 4. Nosotros ponemos 4. Guión. Ahora dice T. Aquí está T. Entonces, paralelo a T. O es esto, fíjense, o es esto. No intermedios. O es uno de los dos lados. ¿Cuánto sería en este lado? Aquí, 3. Si yo tomo este otro lado, sigue siendo 3. Entonces yo tengo en mi código de armado 3. Y total. El total es la suma de todito. 4, 4, 10. Y ese es mi código de armado. 4, 3, 10. ¿Han visto? Así tan facilito. Bueno, no. En realidad es facilito, ¿no? Pero ese es mi código de armado cuando yo estoy analizando M o X. Se fija. ¿Qué pasaría si yo estaría analizando, y esto lo van a hacer en su casa? Yo estaría analizando el mismo armado aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pero yo estoy analizando ahora el vector, fíjense, doble flecha M, O, Y. Yo estoy analizando esa flecha ahora, ese momento, así, al Y. Entonces esta cara, en la dirección que apunta ese momento, es T. Y el lado paralelo es B. Entonces, ¿cuánto va a ser su BT total? ¿Cuánto será su BT total cuando yo estoy analizando el momento M o Y? B. ¿Qué es B? Es esto. Paralelo a esto, ¿cuál es? ¿Es esto o es esto? ¿Cuántos son? 3. Guión. ¿Cuánto es al lado T ahora? Al lado T. A este lado T. Entonces, otra vuelta agarro. Paralelo a este lado T. O es 4 o es 4. O sea, 4. Y nuevamente 10. Fíjense cómo cambia el código. Se revuelca un poquito y eso hace cambiar. Dependiendo si estás analizando M o Y o M o X. ¿Ya? Para la tabla, para el primer caso que estaríamos viendo aquí, ¿qué tabla sería? Para eso nos vamos a nuestras tablas, pues directo. Y nos vamos a la primera hoja. Diseño de columnas por la PSA, primera hoja. Fíjense, vamos a ir a nuestra pizarra. ¿Cuánto dice? 4, 3, 10. Ahí está, cabalito, 4, 3, 10. Eso nomás me fijo aquí. Fíjense, aquí me fijo. 4, 3, 10, no, ni queriendo. Tiene que empezar con 4. Descartado empieza con 2, descartado empieza con 2, descartado empieza con 2, descartado porque empieza con 2, descartado. ¿Y qué son estos? Fíjense, son los códigos de armado. Códigos de armado. Código, clarito. Entonces, 4, 3, 10, eso, ¿no? A ver, no sé qué está. 4, 3, 10. Venimos aquí, buscamos. Tiene que empezar con 4, empieza con 3, no me sirve. Como no hay en ninguna de esas filas, entonces me paso a la otra fila. Y empiezo desde arriba otra vuelta. Empieza en 3, ¿no? Descartado. 4,
3, 10. Ahí está. Para 4, 3, 10. ¿Qué tabla voy a utilizar para el momento? Código de armado 4310. ¿Qué tabla voy a utilizar? Cuando yo estoy diseñando, determinando el momento, la tabla número 16. Cuando yo quiera determinar beta, aquí sería. ¿Ven? Cuando yo quiero determinar el momento, sería este, porque este 16 está en la columna de momentos. Si yo quisiera determinar beta, utilizaría esta, pero no hay. Pero la normativa de la PCA me dice, si no hay, recorra hacia atrás, hasta encontrar, dice. Entonces, recorrer hacia atrás es venir hacia atrás. No hay tampoco. Chicos recorriendo hacia atrás, pero no hay. Pero, resulta que esta tabla continúa a este otro lado. Aquí tampoco hay. Y recorro hasta encontrar. Tabla número 6. Para determinar beta. ¿Qué pasaría si tendría este código de armado? 4412, el momento es el 17. Para hallar el momento. Si quiero hallar una tabla para hallar el momento. El 17. Si yo quiero una tabla para calcular beta, sería este. Tabla número 7. Bien clarito. ¿Qué pasaría si nosotros tendríamos este código de armado? ¿Cuál sería mi tabla para hallar momento? Sería esta, la tabla número 18. Para hallar momento. Pero, si yo tengo este código de armado, tengo mi tabla para momento, no pasa nada. Pero si yo quiero hallar beta, voy a la columna para beta, pero no hay. ¿Qué dice la normativa? Si tú lees la PCA, dice tome el inmediato inferior en la tabla, según el orden de la tabla. Pues recorro hacia atrás y sería el 7. Recorrer se recorre hacia allá. Si quiero avanzar adelante, se avance hacia allá, hacia abajo. Entonces, como no hay para este, recorro hasta encontrar. Pero saltando, recorriendo un hito, ya hay hacia atrás. En este caso no es tan fácil. ¿Dónde está? A ver, medio este. ¿Qué pasaría si tendría este código de armado? ¿Cuál sería mi tabla para momento? Tabla número 21. ¿Cuál sería mi tabla para beta? Esta columna, pero no hay. ¿Qué me dice la normativa? Recorra hasta encontrar, recorra hacia atrás. Recorro hacia atrás, tampoco hay. Recorro hasta encontrar, tampoco hay. Recorro hasta encontrar, tampoco hay. Hasta encontrar, el 7. Eso dice. Ya recorren hasta encontrar. En este caso, para nuestro ejercicio 4.3.10 beta no hay. Recorro hacia atrás, tampoco hay. Pero como termina la tabla, no se olviden que esta tabla continúa en esta primera fila. Aquí tampoco hay, pero recorro hasta encontrar la tabla número 6. Entonces, para nosotros, ¿qué tabla va a ser? 4.3.10. ¿Dónde está? Es esta, ¿no? 4.3.10, tabla número 16. Fíjense, 4.3.10, tabla número 16. Preguntas. Está fácil, ¿no? Cómo determinar el código de armado. Ahí es el código de armado, en un rapidito encuentras cualquier tabla. Entonces, con todo eso tenemos la tabla. Entonces, tabla número 16. Preguntas. Muchachos, ustedes todos saben. No necesitan preguntar de nada. Está mi código. Es muy importante. 4, 3, 10. Eso es cuando estoy analizando M o X, no se olvide. Preguntas antes de borrar esta tabla. Digo, esta pizarra. Este sería el número 54. Continuando, vamos a tener que
Si nosotros nos fijamos, tenemos la tabla número 16. Y la tabla viene de esta manera. Vamos a nuestra tabla PSA y avanzamos a encontrar, ¿no? Vamos a usarlo para cursar esto. Y no me acuerdo. Más fácil creo que sería. Tabla número 18, 17, 16. Algo de las tablas es que, fíjense, tienen los siguientes parámetros. Tienen Q, G y lo demás, ¿no? Entonces, para utilizar esta tabla, nosotros tenemos que hallar algunos cuantos parámetros, como ustedes conocen. Una vez definida la tabla, nosotros vamos a determinar tres coeficientes. El primer coeficiente o coeficiente de P es que es igual, fíjense, a PU sobre phi, creo que era, ya no me recuerdo bien. No voy a corregir ya si es que me... resistencia característica al concreto por BT, creo que era. Y el siguiente coeficiente o coeficiente de momento, se llama coeficiente de momento, M, que es igual a momento, al momento sobre phi F'C BT, cuadrado, porque es momento. Y por último tenemos G, que es igual a GT sobre T. Son esos tres coeficientes, momento, coeficiente de P, de momento y de G. Entonces, como estoy analizando, y aquí también pueden ver ustedes, como estoy analizando el momento, o quiero determinar el momento, en este caso M o X, entonces podría decir que M o X es este. O sea, este valor depende de qué momento estés analizando. Si estás analizando el momento M o Y, entonces esto va a ser M o Y. Pero no es el momento M o Y lo que tú estás tomando. Fíjense aquí. El momento que tú estás tomando, claramente lo he puesto aquí, es el momento M o X. Este es el que estás analizando. Y en función a ese momento, si el momento M o X está en esta dirección, apunta a esta cara, eso es T, y este es B. Y en función a esos valores de T y B que salen de la acción de este momento, hemos podido determinar el código. Este código, cuál es B, cuál es T. Este orden de BT cambia dependiendo la acción del momento. Una cosa es que el momento esté en este sentido y otra cosa es que esté en el otro sentido. Entonces, el momento M o X es el que estoy analizando. Por tanto, en esta parte lo que yo voy a poner es M o X. Si yo estaría analizando M o Y, ahí sería M o Y. Igual aquí, como estoy analizando el momento M o X, este va a ser GX. Si estaría analizando el momento M o Y sobre phi F'C BT cuadrado, estaría analizando esto. Aquí sería G, Y. ¿Ve? GT sobre T. ¿Ve? Ven, esas cositas cambian ya un poco para ver. Entonces, ¿qué es GX? GX es la distancia de centroide a centroide de acero. Entonces, eso es GX. Tal vez se me ha ido aquí un poco en el dibujo. Podríamos dibujarlo aquí un ratito para no olvidarnos y decir que, fíjense, si estoy analizando esta columna. Ay, caramba, por si me pasa eso. Si estoy analizando esta columna cuadrada, donde aquí hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2. Fíjense, hemos dicho por concepto que esto va a ser T.
y esto va a ser, y esto va a ser B, ¿ve? Porque están alzando justamente el momento, dos flechitas así. Entonces, GT es la distancia de centroide superior a centroide del otro lado en la cara de T. Eso es GT. A centroide a centroide. Si el caso, nuestro momento que estaría analizando fuese hacia arriba, entonces esto es T, ¿no ve? Y esto es B. Y GT sería la distancia de centroide a centroide en la cara de T. GT siempre está en la cara de T, cuando T está aquí arriba o cuando T está aquí abajo. ¿Ya? Entonces eso sería con respecto a eso y vamos a decir algunas cuantas cosas más, ¿no? Por ejemplo, que podríamos reemplazar y podríamos decir aquí que este coeficiente que este es un valor que no puedo hallar. Es una incógnita. Este valor tampoco puedo hallar, porque no tengo justamente M o X. Entonces es otra incógnita, fíjense. Fíjense cómo todo me está acorralando por todo lado. Tampoco puedo hallar. ¿Por qué no puedo hallar? Porque no tengo el momento M o X, que es justamente lo que yo quiero hallar. Si ustedes se fijan en la anterior pizarra, ni siquiera aquí puedo hallar M o X. ¿Por qué? Porque necesito hallar beta primero. Y beta debo calcular sí o sí porque tengo el armado. Entonces, fíjense, por todo lado se me está cerrando, pero eso es solamente para el conocimiento. GT sí puedo hallar en esta parte, GX. Entonces, fíjense, GX va a ser GT. ¿Y qué es GT? La distancia de aquí arriba, del centroide de esto al centroide de esto. O sea, va a ser 40 menos 2 veces el recubrimiento, que lo tenemos aquí, 3 centímetros. Entonces, podríamos venir aquí y decir que va a ser 40 menos 2 veces el recubrimiento, que es 3, menos 2 veces el diámetro del estribo, que es 0,8 en centímetros de milímetros, y menos 2 veces al centroide de la base, 2.6 a la mitad. ¿Por qué 2.6? Porque tenemos armadura de 26. Al centroide de aquí sería menos la mitad de 2.6 y menos la mitad de 2.6. O sea, menos 2 veces 2.6 medios. Por eso es así. Entonces nosotros venimos aquí y tendríamos eso. Y T es la cara en T. La cara en T, si esta es T, vale 40. No sé si quieren preguntas. Entonces este valor y este valor no tengo. Y este valor tampoco tengo. Pero este valor sí tengo. ¿Cuánto sale, por favor? Y además de eso, fíjense, no puedo hallar nada con esta tabla, parecería en vano, pero nos ha dado un dato oculto, como tenemos el armado, que es 10 barras de diámetro 26, entonces a partir de esto nosotros podemos hallar el refuerzo de acero, que es número de barras, ya no voy a escribir la fórmula, 10 barras por pi por el diámetro, que sería por 2.6 al cuadrado sobre 4. Estoy hallando con la ecuación que todos ustedes ya conocen, lo que es el refuerzo del acero. Eso en centímetros cuadrados. Vamos a borrar.
¿Cuánto sale el área de acero y cuánto sale Gx? Después. Sí, en la formulita para determinar Gx, el estribo también tenemos que multiplicarlo por 2, ya que está de ambos lados. Sí, gracias. Ve, ya se me está yendo. Sí, menos 2 veces el estribo sería, ¿no? Menos 2 veces 0,8 menos 2 veces a la mitad 2.6 dividido, ay, qué feo, che, lo voy a hacer bien, sería 40 menos 2 veces 3 centímetros menos 2 veces el diámetro del estribo 0,8, 8 milímetros, pero 0,8 en centímetros, menos 2 veces 2.6 a la mitad, ¿no? Porque es la distancia de centroide a centroide. Fíjense, aquí estoy haciendo un grosso modo, que está 1, 2, 3, 4, y aquí 1, 2, 3, 4. Sería la distancia de este centroide a este centroide. Entonces, avanzando, sería menos el recubrimiento 2 veces, menos el diámetro del estribo, que está aquí 2 veces, y menos 2 veces al centroide de este acero y al centroide de este, ¿verdad? De ahí sale. ¿Y a cuánto sale Gx? 0,745 me salió AUSI. 0,745. 5. Ya, entonces directamente es 0,75. Saben que este valor de G varía entre 0,7, 0,8 y 0,9. Un truco que les voy a dar es que si cae justo en el medio no puedes hacer nada, tienes que interpolar. Pero si te cae 0,71, 0,7 nomás, ya, ¿para qué vas a perder el tiempo interpolando? Si te cae 0,72, 0,7 nomás, ya. Si te cae 0,79, 0,8 nomás, ya. Porque para estos valores, para este y para este y para estos tres valores, ya hay valores fijos de coeficiente, ¿no ve? Ya no hay necesidad de interpolar. En este caso, por nuestra mala suerte, bueno, es pregunta de examen, porque de un examen he copiado esto. Bueno, ni es tan complicado, ¿no? Pero de un examen he copiado esta pregunta. Y nos ha salido 0,75 redondeado. A 2 decimales es suficiente, no trabajen con 3. O si quieren con 3, pero es mucha cosa. Pero nos saca ahí justamente en el medio, o sea que no puedo, tengo que trabajar con lo que es nomás, 0,75. ¿Cuánto sale el refuerzo de acero? 53,09 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Entonces ya tengo mi refuerzo de acero. Quiero que noten algo, este refuerzo de acero es real y final. Cuando ustedes calculan con el ingeniero, hayan un acero real tanteado. Y con eso hayan un factor de carga Q. Y con eso hayan un armado real, acero real. Y con eso otra vuelta vuelven, pero hayan un Q real. Y todo real, o sea, esto es medio un enredo es esa parte. Tienen que practicar nomás para darse cuenta. Pero fíjense, en este caso, como estamos haciendo, el área de acero es real. Es el final y es un área de acero real. Real y final. No hay más. Porque sale justo del armado que nos da. Del armado que ya está hecho 10 barras de 26. Justo sale de ese armado. Y ya es real y final. Ya es real. Pero si nosotros nos fijamos en nuestra tabla, aprovecharemos nuestra tabla que está aquí. No importa algunas cuantas consideraciones, pero fíjense qué dice aquí. Nos da esta ecuación que es muy importante. El factor de carga es igual a la cuantía por esfuerzo de fluencia sobre esfuerzo o resistencia de la compresión del concreto. Nos da esta ecuación. Entonces, como yo tengo el refuerzo de acero, puedo hallar la cuantía. Fíjense. Puedo hallar la cuantía. F y E yo tengo de dato, F', tengo de dato. Como tengo el refuerzo de acero, puedo hallar la cuantía. Y puedo hallar entonces, si yo tengo todo este lado, puedo hallar el factor de carga. Carga real, puedo hallar. Entonces,
Una vez que he hecho eso, yo puedo aventurarme a hallar lo que es la cuantía. Entonces podemos hallar ahora la cuantía. La cuantía. En la columna. Lamentablemente por los hechos de la pandemia, el COVID, no se va a hacer proyecto, no va a haber proyecto, no se va a hacer muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que decir por columnas para el diseño, ¿no? Ya tantas cosas, no se puede explicar. La cuantía en columna, ustedes saben y van a saber desde ahora que la columna al ser así, de 20 por 40 por 40, al estar sujeto a esfuerzos de compresión, o sea que en realidad en una columna, lo que va a resistir en primera instancia siempre va a ser la compresión. Y si la columna es esbelta, se debe hacer un análisis a la flexión más, donde viene el dicho del diseño a flexo-compresión en columna esbelta. Pero nosotros deberemos verificar la esbeltez. Si la columna es definida esbelta, debe tomarse en cuenta la esbeltez en el diseño. Y para reforzar una columna esbelta, nosotros debemos amplificar los momentos. Y se hace todo un proceso para determinar el coeficiente de amplificación que ustedes han debido ver. Hay que hallar la inercia global y no sé qué cosa, ¿eh? Pero volviendo al punto, la cuantía en la columna viene dada por, como ustedes saben, desde vigas, el área de acero sobre el área gruesa efectiva de trabajo AG. Esa es nuestra ecuación en cuantía, ecuación general para viga columna. Pero a diferencia de la viga, como toda la sección transversal de la columna está sometida a compresión, toda la sección de la columna trabaja. Toda la sección es el área gruesa efectiva de trabajo. Si ustedes se acuerdan, a diferencia de una viga, AG, si es una viga simplemente armada, era la distancia desde la última fibra en compresión, peralte efectivo, esito nomás era AG. Y esta parte de aquí se desechaba porque se fisura, hemos dicho, ¿no ven? Porque hay flexión. Pero al ser esto una columna, entre comillas, corta, donde la compresión es la que manda, toda la sección en una columna trabaja efectivamente. O sea que el área efectiva de trabajo en una columna es todo. A diferencia de una viga, donde una viga por flexión se fisura, ¿no ven? Entonces, bajo ese conocimiento, nosotros vamos a seguir y vamos a decir que puedo hallar la cuantía va a ser área de acero, que ustedes ya me han dictado, 53.09, dividido entre área gruesa efectiva de trabajo, que en nuestro caso más genérico es B por T, siguiendo el método del... O sea, es todo, porque hemos dicho que esto va a ser B, esto es B, y este lado es T, ¿no? Hemos dicho todo ese lado es T y todo ese lado es B, B por T. Entonces tenemos la cuantía. El área gruesa efectiva de una columna, no se olviden, es todo, toda la sección. Entonces la cuantía va a ser igual a 53.09 dividido entre 40 por 40. ¿Cuál sería la cuantía entonces? 0.033. 0.033. ¿Ya? A ver, me he hecho pues esta parte. Pucha, che, qué feo. Antes de avanzar o cualquier cosa, nosotros debemos verificar que esta cuantía esté entre la cuantía mínima y la cuantía máxima.
La cuantía mínima, ay, no me acuerdo bien, es igual al 1%. Y la cuantía máxima es igual al 6% para el diseño de elementos de hormigón armado normales. Cuando estamos hablando de elementos de hormigón sismos resistentes, la cuantía máxima es más, es el 8%. ¿Vale? Entonces, fíjense, esa sería la diferencia. Si nosotros queremos en forma decimal, sería 0,01. El mínimo y el máximo sería 0,06. A diferencia de lo que es en vigas, si ustedes se acuerdan, la cuantía mínima era 0,01. A diferencia de lo que era en vigas, la cuantía máxima en vigas era 0,01. Fíjense la importancia de la columna. Esto era para vigas. ¿A qué viene esto? Lo que era máximo en vigas, ahora es el mínimo en columnas. Porque una columna tiene más refuerzo. Por eso nomás quería decir esa comparación, ¿no? La cuantía que era máxima en el diseño de vigas, ahora es el mínimo en columnas. Entonces no se olviden de eso, pero de todas maneras, ahí está. Para cualquiera de los casos cumple y decimos ok. Como le dije, dice ok, nosotros también decimos ok. ¿No? Más fácil al medio, porque otros van a pensar que estoy tomando el máximo. Ok. Entonces tenemos nuestra cuantía. Como resultado final, cuantía real. Y puedo hallar por fin el factor de carga. Y aquí podemos decir, biencito, que podemos hallar ahora el factor de carga. Este factor de carga es Q igual a la cuantía por Fy, resistencia al límite de fluencia del acero, sobre resistencia a la compresión del concreto, todo esto entre paréntesis si quieren, y así. Y va al formulario. Bueno, ni siquiera va al formulario, ustedes lo tienen aquí en su formulario que está. ¿Bien? Cuantía por Fy, sufrimos C, listo, esto. Ya, reemplazando tenemos, ¿cuánto es la cuantía? 0,033. Por resistencia al límite de fluencia del acero, volvemos a nuestra pizarra. Nos fijamos. Entonces, 4.200 y 245. ¿Eh? 4.200. 245. ¿Cuánto sale entonces nuestro factor de carga? Factor de carga real. Final y real. ¿Cuánto sale? 0,57. Y como está acostumbrado, vamos a adornar, ¿no? Está real. Factor de Q real. Listo. Fíjense qué tan interesante se puede hacer ahora esto. Tenemos el factor de carga, tenemos este valor, que es el factor de Gx. Y tenemos lo que es el factor de carga, Q real. ¿Qué significa eso? Y además tenemos un valor que es interesante. El límite de fluencia del acero, 4.200. ¿Por qué es importante eso? Porque si ustedes se fijan en sus tablas, y esta es la tabla número 16 que vamos a utilizar, existen dos columnas, una columna al lado izquierdo, esta columna al lado izquierdo, que es justamente para límite de fluencia de 2.800 kilogramos por centímetros cuadrados. Pero al lado derecho,
toda esta otra tabla que está aquí a este lado es justamente para límites de fluencia de 4200. Entonces yo debo utilizar este lado derecho. Si en algún caso me da algún capricho de 4000, fíjense, mi cursor estaría entre esto y esto, ¿ven? Entre los dos. Entonces tendría que interpolar entre las dos tablas, si es que hubiese un valor intermedio. Y si es que hubiese un valor por afuera o por más antes, tendría que extrapolar. No va a variar mucho el resultado, a veces en vano es la extrapolación. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con esta tabla de 4200. ¿Qué valores tenemos? Fíjense, vamos a ir a nuestra pizarra. Tenemos lo que es la factor de carga Q real, que es un valor porcentual por si acaso. Esto más les explicaré, tal vez ya no va a haber la oportunidad. En realidad estamos diseñando esta columna. Una columna, en este caso de 40 por 40. Ese factor de carga Q es el valor en carga que es capaz de resistir esa columna. O sea que ese Q real es un valor de Q en porcentaje que es capaz de resistir esta columna. Es un valor en porcentaje. Ay, qué feo, che. A ver, te voy a borrar ya. Es un valor en porcentaje de carga que es capaz de resistir la columna. Eso es Q. Q, no se olviden, es un valor porcentual de cuánto en porcentaje de carga es capaz de resistir nuestra columna. A ver. En este caso, 57% de la carga por encima de la columna es capaz de resistir. Eso quiere decir, es el porcentaje en carga. En realidad esto tiene una losa más grande, ¿no? Es parte de una losa más grande, hay que hallar aquí su núcleo de incidencia a la columna y de ahí sale el factor de carga que ustedes están viendo. Pero eso ya para otra explicación, en otra oportunidad. Entonces es el factor de carga, es el factor de carga que incide en porcentaje sobre la columna, un valor porcentual en función al espesor de la losa y demás cosas. Ya, entonces una vez que hemos hecho eso, fíjense, tenemos el Q real 0.57 y además de eso tenemos lo que es, a ver, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos lo que es este valor, que es Gx, de 0.75. Tenemos Gx. Entonces venimos aquí. Tenemos Gx y tenemos factor de carga. El factor de carga, ¿cuánto es? Si ustedes se fijan, Q real está aquí, es 0.57. Entonces venimos a nuestra tabla y buscamos 0.57 directamente aquí. Este es el factor de carga. Y en toda esta columna buscamos 0.57. Y resulta que 0.57 está entre esto y esto. O sea, está entre estos dos. Aparte de eso tengo 0.75 que está aquícito y está aquícito. ¿Ve? Está entre esos dos. 0.7 y 0.8. ¿Ve? Nosotros necesitamos un valor más para hallar lo que es esto. Y para eso nosotros necesitamos MO X. ¿Ya? Vamos a guardar, sí. Y esto va a ser, a ver, 55. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si tienen alguna duda, consulta y demás. Ustedes pueden ver, es más o menos va por ahí. En la siguiente clase vamos a ver ya el uso de la tabla en toda su magnitud.
No sé si tienen alguna pregunta. Nada. Ya, entonces, quiero aprovechar la oportunidad para, para preguntarles cuándo es su examen. La verdad, no estoy muy al tanto. Y van a disculpar, ¿no? Por estas semanas, es que se me han presentado unos 2 trabajitos muy, muy grandes y, pucha, realmente tenía que dormir ahorita, pero me han llamado y me han dicho que haya una clasecita, ¿no? Recién voy a dormir después de tantos días. Ya van a disculpar, ya, que se llama por esto de un poco la ausencia en las clases, pero vamos a reponer. Quería preguntar solamente cuándo es su examen, si alguien me puede decir, o no hay fecha todavía, no sé. No hay fecha, o sí. No era 3 séptimos en ligas. Esto de 3 séptimos es para máximo, no pasa nada. Estamos hablando de cuantía. Cuando hablamos de cuantía esto es para deformaciones unitarias en el método general, 3 séptimos. Cuando hablamos de cuantía es 0,01. El McCormack haya 0,018. Pero va por ese valor, no es tan exacto. Que no sería. Hallar esto, dicen, ¿no? Por eso esto vamos a llegar. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos hallar PO y todo. Una vez que hayamos PO, a esto vamos a llegar, claro, pero hay que analizar, o sea, no quiero que hagamos de memoria. Yo podría hacer como robot de memoria. Ya calculamos esto, pero fíjense, yo quiero que vean ustedes cómo nos estamos tropezando, porque no podemos hallar esto. ¿Ve? ¿Cómo nos estamos tropezando? Y entramos a las tablas y nuevamente nos falta valores, nos falta un valor más. Tenemos 0,57, que nuevamente les he dicho está entre esto y esto, está por aquí por el medio está. Pero tenemos también 0,7 aquí, 0,7 aquí, tengo 0,75 aquí, pero no tengo un valor más, necesito un valor más aquí intermedio. Y ese valor es justamente el que están planteando sus compañeros. Puedo hallar PO con esta ecuación. Yo tengo, fíjense, AG, área gruesa, tengo el área de acero, tengo todo. Si yo tengo PO, puedo utilizar cualquiera de mis pizarras y hallar lo que es, ¿dónde está? Esto. MOX es igual a PO, que yo ya voy a tener, por 20. Y listo. Ya tengo MOX. Si yo tengo MOX, yo voy a tener lo que es... Si yo tengo MOX, yo voy a reemplazar en esta ecuación MOX, ¿sí? Y voy a tener el coeficiente de momento. O sea, voy a tener para 0,57, para este valor de 0,57, entre estos valores son coeficientes de momento todos estos. Yo voy a tener el coeficiente de momento exacto. Y una vez que, digamos, me salga por aquí, digamos, voy a interpolar y voy a hallar que está entre 0,25 y 0,20, digamos. Y voy a hallar el coeficiente de P. Y una vez que haya el coeficiente de P, yo reemplazo el coeficiente de P aquí y despejo PU y ya está todo. Está fácil, ¿no? Tal vez para los que ya están practicando, pero es conveniente tratar de analizar y ver que medio que no hay, ¿no? Yo les aconsejo que hagan la mayoría de los libros, la mayoría de los ejercicios del libro, porque así van a ganar más análisis, van a ganar más experiencia. Siempre se planteen por qué está haciendo esto, por qué se hace eso, cuándo se hace eso y por qué está haciendo y por qué, ¿no ve? Entonces ahí es la cosa. Ya eso, ya avanzamos.
Ya vimos. Sin usar tablas PCA podríamos hallar PU con las ecuaciones de la norma ACI o sería un error. Podríamos utilizar, se podría hallar, ya que la columna es simétrica, es 40 por 40, se facilita en harto lo que es el cálculo. Se podría utilizar lo que es la norma ACI. Si es que en el examen te dice diseñe por ACI, lo debía hacer con el INGE también un poco tal vez. Pero si haces por la PCA, sí o sí tendrías que hacer como estoy haciendo, se utilizan las tablas de la PCA, no hay más, no hay más. Si haces sin usar las tablas con la norma ACI, también se puede. Pero en el examen clarito te dice diseñe por la PCA. Si en el caso te diría diseña utilizando exclusivamente la norma ACI, entonces nada de PCA, todo por ACI sería, ¿no? Sería usando el principio de diseño. No, el principio de diseño no tanto. Aquí se podría utilizar tal vez, pero para eso nosotros tendríamos que hallar la carga axial nominal. Y junto con esto tendríamos que hallar phi, que justamente no tenemos tampoco, ¿no ve? Ya, no sé si tiene alguna pregunta más, chicos. Si no fuese ese el caso, ¿qué día es hoy día? Martes, miércoles. Si no fuese ese el caso, nos vemos mañana, pues directamente. Vamos a continuar ¿no? Para no dejarlo así a medias. Sí. Sí, una Sí, pregunta. dime. Al reemplazar el valor de P o no B, se sale de la Sí. tabla. ¿Se sale? Sí, Es que para la tabla tú tienes que tomar esto. Fíjense, cuando tú usas las tablas para hallar beta, tienes que tomar de Gx, vas a tener dos valores de Gx o Gy. ¿Cuál de esos vas a tomar? El mayor. Y ese te va a definir, porque si vos te das cuenta, estos son los valores que definen mucho para hallar con cuál vas a trabajar. ¿No ve? Si digamos, Gx, ¿cuánto nos ha salido? 0,75. Y si tú hallas Gy, digamos, te sale 0,70, ¿cuál vas a tomar? El mayor. O sea que vas a tomar MOX. O sea que vas a tomar el código que corresponde a MOX, que va a ser 3410. ¿Cómo era? 4310 creo que era, ¿no? No me acuerdo de dónde está. 4310. Entonces vas a tomar 4310. Esta es la tabla que vas a utilizar para beta. Para este menor va a ser M o Y, ¿ve? Pero su código ¿cuánto es? 3, 4, 10 al revés. ¿Cuál vas a utilizar? Te he dicho. El mayor, tomas el mayor. El mayor, digamos que te ha salido esto, entonces su momento M o X tomas como diseño y como este es el momento que vas a tomar porque corresponde a un G mayor, entonces este es el código que vas a utilizar para hallar beta. El mayor. ¿El mayor de cuál? De los Gs, no te olvides. Porque con este otro M o Y se halla otra tabla se halla. Y otra tabla de beta también vas a hallar. Tengan eso mucho cuidado, a veces revuelcan ahí y como a veces sale, como ha dicho su compañero, no hay en la tabla, se salen, ¿no ven? Los valores. Ya, no sé si he logrado responder tu pregunta. ¿O a qué más o menos te referías? Tal vez puedes puntualizar mejor. está bien, Alex, muchas gracias. ¿No ves? ¿Sabían esto? ¿No ves? Yo sé que el Inge les ha dicho. Se toma el mayor. De todas maneras, yo me acuerdo que en el libro también está, no me acuerdo en qué parte, pero no sé si en todos los ejercicios o en algunos nomás he puesto, pero he puesto. No en uno nomás, debí poner en 3, o en todos tal vez, ya no me recuerdo.
Pero en el libro también está, se toma el mayor. Toma el mayor. El que ha salido campeón, ese es el que te va a definir la tabla de diseño. Tabla de diseño para beta. Porque para beta, ¿cuál vas a tomar? ¿Vas a tomar este código o este código? Este es para cuando estás tomando MOY y este es cuando estás tomando MOX y este es cuando estás tomando MOY. Y tienes que analizar los dos para hacer el armado y todo eso. Cuando estás analizando o diseñando a momento biaxial, cuando estás diseñando a momento biaxial, tienes que tomar los dos códigos, las dos tablas. Pero cuando estás hallando beta, solo tomas el más crítico, el valor mayor de G. O es GX o es GY. ¿Ya? Otra pregunta más para despedirnos, tal vez. Sí, en este caso Gx y Gy sería el mismo valor, ya que es una columna cuadrada, ¿no? Sí, sería lo mismo en este caso. Sí, buena observación. Sería lo mismo porque es cuadrado, pues, y este es 40 y este es 40. Entonces, no importa si es Gx, va a ser 40 menos bla, 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 sobre 40. Y aquí Gy va a ser igual 40 menos lo mismo sobre 40 también. Porque no importa si esto esté o esto esté, en cualquiera de los casos va a ser 40 y va a seguir siendo 40. ¿No? Pues 40, sí, sí. Hay ejercicios de este tipo. La verdad no sé si este ejercicio también ya está resuelto en el libro. Porque en el libro he resuelto tantos ejercicios que muchos ya están en exámenes y todo. Del examen, del primer parcial, la pregunta número 1, casi igualito en el libro estaba. Por lo menos la 1 del primer parcial lo iban a hacer. Los que han estudiado el libro, digamos. La otra parte ya era un poco con mañita, ¿no? Asignación de cargas, geométricamente, trapezoidal o triangular, era un poco más mañosito eso, pero la 1 sí o sí podían hacerlo también. ¿No? Sí, yo siempre les aconsejo que lo vean en el libro, hay harto ahí, harto. Si hay algún error o alguna duda, me pueden decir, por favor, me puedo haber equivocado al transcribir o tal vez al resolver. No creo al resolver, al transcribir. Y me avisan, pues les agradecería si es que lo están resolviendo, pero es hartito nomás. Yo que me recuerdo he hecho harto nomás de biaxial y ahí es esbelta también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya pues nos quedamos compañeros. Aquí hay otra pregunta. Tengo una duda de esas tablas de la beta, dice PU sobre PO, pero en los abacos que muestran notas de la PCA 2011 muestra la relación PN sobre PO. ¿Cuál sería el correcto? En realidad, si tú hallas PU sería igual a PN, sería lo mismo. Como ha dicho aquí tu compañero aquí arriba, más arriba, podrías utilizar el principio de diseño aquí, igualar esto. PN a PU. Llegarías a lo mismo, porque para el más crítico, en vez de hallar con PN, puedes hallar con PU. En vez de hallar con carga axial a compresión nominal, puedes hallar con carga axial a compresión última, con carga axial última. Ya, entonces, eso ya, y nos vemos en la siguiente clase. Mañana, ya, en la noche. Gracias por su paciencia y por su tiempo.